días. Comenzamos la tertulia política de este viernes 17 de noviembre y damos, por supuesto, la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y que nos están siguiendo en directo a través de todos nuestros canales. Hoy vamos a debatir sobre política municipal, también a nivel nacional, y lo vamos a hacer con Partido Popular y con Partido Socialista. Damos la bienvenida a quien hoy nos acompaña para hablar del primer tema. Alfonso Gómez, buenos días. Hola, buenos días, Ángela, y buenos días a todos los oyentes y televidentes que nos están viendo. Bueno, lo primero de todo, tenemos nuevo presidente en España. Han acabado ya estos dos jornadas, estos dos actos de investidura y finalmente repetimos cargo. Bueno, repite cargo el presidente, claro. Sí, afortunadamente ya ha acabado el proceso de la investidura. Digo afortunadamente porque la crispación, ¿verdad?, y el ambiente que ha rodeado a todo este procedimiento no ha sido seguramente lo mejor para la normalidad política y la normalidad democrática del país, y porque afortunadamente el propio señor Feijóo pues ya reconoció en sede parlamentaria públicamente desde la tribuna de oradores que este gobierno era un gobierno legítimo y que era un gobierno constitucional, porque cuenta con la mayoría de los votos. Y hasta quiero decir, este discurso del gobierno ilegítimo, del gobierno terrorista, que ha estado siendo sencillamente una manifestación del descontento de un sector radical de la derecha de este país, pues por no haber ganado unas elecciones que creían que tenían ganadas, bueno, vieron sus expectativas defraudadas y lo volcaron en un discurso pues de crispación, de odio verbal, de violencia verbal, que desde luego un poco contribuye a la convivencia y al normal desarrollo democrático de la vida política, ¿no? Afortunadamente esperemos que esto ya quede apartado fuera del debate y que ahora se empiece a trabajar en las cosas importantes por parte del gobierno y por parte de la oposición. No olvidemos que el Partido Popular es un partido que tiene la obligación de ejercer una oposición leal, pero una oposición también constructiva y crítica. Y cada uno debe de hacer el papel al que le han situado los ciudadanos para que este país pues siga creando empleo, siga mejorando en proyectos de inclusión, de ayudas sociales, de libertades, que es de lo que se trata, ¿no? Ya tenemos formación de gobierno, ahora estamos pendientes de cuáles van a ser los ministros que van a ocupar los diferentes cargos. Ha habido una serie de pactos con varios partidos para llegar hasta aquí, pero es que ahora nos quedan supuestamente 4 años para gobernar. ¿Cree que va a ser fácil llegar a acuerdos, sacar presupuestos adelante, todo tipo de...? Nunca es fácil, Ángela. Gobernar por sí es complicado, y gobernar un país tan grande y tan plural como España es complicado, evidentemente. Pero bueno, a esto se viene, ¿no? A trabajar, a servir y a resolver los problemas. Y para esto harán falta seguramente muchas horas de diálogo, de debate también, de discrepancia, de consenso, de acuerdos y desacuerdos. Pero esto es la política, ¿no? Esta es la grandeza de la política y del sistema de monarquía parlamentaria del que nos hemos dotado y ya está, y son las normas del juego y nos han funcionado muy bien desde la transición, y yo creo que siguen siendo perfectamente válidas. Entonces lo que no entiendo es este último clima que se ha creado, ¿verdad?, de cuestionar pues poco menos que el sistema legislativo, el sistema constitucional español. Los que decían defender la Constitución lo que estaban haciendo era violentarla, ¿no? No aceptar lo que la Constitución marca en materia de mayorías, de minorías, de investiduras y de acuerdos. En fin, yo creo que los ciudadanos de la calle, los ciudadanos a los que tenemos que trabajar para servir, han sido plenamente conscientes de cuáles son las actitudes de unos y de otros. Y seguramente esta es una de las causas de que a lo mejor el éxito arrollador que esperaba alcanzar el Partido Popular pues no haya ocurrido. Es que coaligarse con un partido como vos, un partido legal, un partido legítimo, al que yo respeto, al que debemos respetar porque está dentro de la estructura constitucional, ha abandonado de alguna manera el camino del procedimiento constitucional para adentrarse en un camino pues de ruido, de furia, de revuelta, que creo que poco daño le hace, o sea, poco bien le hace al país y poco bien le hace al propio Vox, y también por definición, por contagio, ¿verdad?, al propio Partido Popular. Ojalá que esto se reconduzca y volvamos a vernos donde hay que vernos, que es en las instituciones, en los debates y, como decía antes, en el acuerdo, en el desacuerdo, en la cooperación, en la crítica y en todo lo que proceda, pero desde luego no en el ruido, en la confrontación y en actos deleznables.
Estas dos sesiones de investidura nos han dejado varios momentos clave. Uno de ellos es cuando Pedro Sánchez dice entre risas que el señor Feijóo, salud, no ha querido ser presidente. Tengo un poquito de alergia, perdón. No pasa nada. Dice entre risas que el señor Feijóo no ha querido ser presidente porque no ha querido. ¿Cómo ve usted también este tipo de actuaciones? Hombre, más allá de que desde luego me resultó chocante, ¿no?, ver reírse con esas ganas al todavía entonces candidato a la presidencia, no había sido investido, fue un momento, digamos, especial, ¿no? No es habitual esa risa, porque además fue una risa, yo creo que absolutamente franca y espontánea, ¿no? Desde luego, lo que está claro, yo me quedo con el fondo más que con la forma, y el fondo es que efectivamente el señor Feijóo puede adornarlo todo lo que quiera, pero el señor Feijóo no ha sido presidente porque iba de la mano de Vox, necesitaba Vox para serlo, y Vox es un partido que combate las autonomías y que está pidiendo ilegalizar a Junts, y que está pidiendo ilegalizar a Esquerra, y que está pidiendo ilegalizar a Bildu, y que está pidiendo ilegalizar un montón de partidos, y así difícilmente se pueden alcanzar alianzas, ¿no?, con aquellos que a los que quieres de alguna manera eliminar políticamente. Bueno, pues vamos a dar también la bienvenida al señor Víctor Serrano. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estábamos hablando de las dos sesiones de investidura. Tenemos presidente renovado. Le estaba preguntando al señor Alfonso Gómez cómo veía este futuro gobierno de 4 años y cómo le habían parecido un poco las actuaciones que hemos visto en estas 2 jornadas de investidura. No sé si usted puede comentarnos un poco. Bueno, pues hemos visto la investidura de un presidente del gobierno que entró con muchas ínfulas, con ese carácter autocrático que tiene el señor Sánchez, pero que salió absolutamente sometido a los intereses de los independentistas y absolutamente sometido a los vaivenes de los que dieron un golpe de estado en España para intentar que Cataluña fuera una nación independiente. Así que es muy preocupante. Lo que hemos visto es un presidente del gobierno que quiere construir muros entre la España constitucional y su gobierno. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. He venido aquí a construir un muro. Quiere construir un muro con la mitad de la sociedad española, y hemos visto un presidente del gobierno, además, que es verdad que con esa altanería, cómo se carcajeaba directamente de Feijóo, en fin, a estas horas no vamos a descubrir el carácter del señor Sánchez, pero es increíble cómo luego fue al dictado de lo que le decía la señora Nogueras, lo que le decía Junts. Es curioso cómo el jueves asistimos a la humillación del presidente del gobierno cuando sale la diputada de Junts y le dice: oiga, señor Sánchez, que es que usted no ha hablado ni del referéndum ni ha hablado de la ley de amnistía desde el punto de vista de la obligatoriedad que usted tiene. Y rápidamente el presidente del gobierno rectificó. Es muy preocupante porque la humillación de Sánchez, la altanería de Sánchez y la prepotencia de Sánchez, con su carácter autocrático, es de Sánchez. Pero la humillación de Sánchez, que es el presidente del gobierno de todos los españoles, es la humillación del pueblo español. Y este es el gobierno de la crispación, es el gobierno que, como decían los propios socios que le están apoyando ahora, con mucha chulería también, los socios que le estaban apoyando ahora decían el otro día públicamente, una diputada, una líder independentista que está imputada por corrupción, y el señor Sánchez le va a amnistiar un delito de corrupción, lo decía claramente, con una sonrisa, riéndose de los españoles, lo decía claramente. El problema que teníamos de convivencia en Cataluña ahora lo tienen los españoles. Desgraciadamente eso es una verdad. Lo que es preocupante, Ángela, de verdad, es que todavía el Partido Popular siga con este tono de agresividad, siga con este discurso faltón. Esto es lo realmente preocupante, pero no se dan cuenta de que la ciudadanía no quiere esto, que quiere que trabajemos para resolver sus problemas y no que estemos todo el día soltando improperios y descalificaciones de tinte grueso sobre las personas que legítimamente, en aplicación estricta de la Constitución y de las leyes españolas, están ocupando puestos de responsabilidad. Pero no se dan cuenta de que este discurso, lejos de calar más allá de un grupúsculo minoritario de personas radicalizadas, lo que está generando es rechazo por parte de la sociedad, de que así no van a ganar nunca unas elecciones para poder ser una alternativa democrática al Partido Socialista. Pero ¿por qué no abandonan ya este discurso? Si ya está investido el presidente Sánchez, por favor, vamos a seguir trabajando por los españoles, a normalizar el discurso. Ya vale de estas palabras gruesas que causan hastío.
causan ya aburrimiento, malestar en la ciudadanía. Es que a fuerza de repetirlas, se las han acabado creyendo, tengo esa sensación, cuando ellos saben que todo lo que dicen es absolutamente incierto. Ellos negociaron con el PNV y no pudieron alcanzar un acuerdo, lo contaba el otro día Aitor Esteban y en las Cortes. Ellos negociaron y lo reconoció el propio Feijóo a través de Esteban González Pons con Junts, y no pudieron alcanzar un acuerdo. ¿Por qué? Pues porque iban con una mochila que se llama Vox, que, como decía antes, está intentando ilegalizar a esos partidos a los que luego les piden el apoyo. Ya vale, por favor, que cada uno se preocupe de lo que pasa en su casa, resuelva sus problemas y deje de atacar a los demás, que con eso no se contribuye a un mejor gobierno de España ni a una mejor concordia entre los españoles. Y los ciudadanos empezamos a estar ya muy hartos de este discurso. Por favor, abandonad ya el discurso y poneros a trabajar, que además en el ayuntamiento tenéis cosas muy graves de las que preocuparos. Ahora iremos con el ayuntamiento. Vamos a cerrar, si les parece, primero este tema. ¿Quiere aportar algo más a lo que dice el señor Gómez? Tiene razón el señor Gómez Gámez. La investidura de Sánchez ha creado crispación en el país. Pero ¿quién ha creado la crispación? ¿Quién fue a unas elecciones diciendo que no iba a hacer lo que ha hecho? Yo, por cierto, siempre que oigo a un líder local del Partido Socialista hablar sobre este tema, yo lo que le preguntaría es, ¿pero qué opinan ellos personalmente? ¿Qué opinan ellos cuando han estado negando la independencia de Cataluña, el referéndum, la ley de amnistía, cuando eran los propios líderes socialistas los que hasta hace 45 días nos decían que eso era malo para España, que rompía la separación de poderes, que rompía el Estado de Derecho, que no era democrático? Ya resulta que los que decimos que eso rompe la separación de poderes, que eso rompe el Estado de Derecho y que eso no es democrático, somos todos unos fachas. Yo creo que el Partido Socialista, que es una gran empresa más que un gran partido, que ha traicionado a los trabajadores, ha traicionado a los trabajadores de las cercanías en Cataluña, ha traicionado a los trabajadores de la seguridad pública en Cataluña, que ha traicionado a los aragoneses, que ha traicionado a los castellano-manchegos, a los castellano-leoneses, a los andaluces, que vamos a tener que pagar el muro de Sánchez. Lo vamos a tener que pagar el resto de los españoles. La deuda de los catalanes la vamos a tener que pagar los aragoneses, los murcianos, los extremeños, los andaluces. Yo creo que esa es la gran incongruencia del Partido Socialista. Y luego hay una cosa que es muy significativa estos días, Ángela, y es que, no, la crispación. Oiga, ¿pero quién ha traído la crispación a este país? Ustedes. ¿Pero quién dijo que todo esto se hacía precisamente para pacificar, y hoy en día tenemos a la gente absolutamente soliviantada con esta cuestión? Y que no se equivoque el señor Gómez Gámez. El Partido Popular, con la ley en la mano, con tranquilidad, con respeto, respetando las instituciones, no como hace el señor Sánchez, sí que va a poner en un muro en contra de la desigualdad entre españoles. El señor Gómez Gámez va a tener que seguir explicando cada día de la vida política del Partido Socialista en Zaragoza y en Aragón por qué los socialistas zaragozanos y los socialistas aragoneses defienden que paguemos la deuda de los catalanes mientras a los aragoneses se nos maltrata. ¿Por qué el Partido Socialista rompe con una tradición absolutamente histórica a cambio de investir a un señor que ni siquiera tiene garantizada la gobernabilidad, que va a gobernar bajo el chantaje de los que quieren romper España? Y, por cierto, es ya el colmo oír al socialismo hablando de crispación. Los que han pactado en secreto con Bildu, ¿dónde están los acuerdos con Bildu? ¿Qué ha pactado el Partido Socialista con aquellos herederos de los que asesinaban socialistas en el País Vasco? Porque los acuerdos con Bildu, hoy en día el país no los conoce. Tanta transparencia, tanto lo hacemos por el bien de los españoles. ¿Dónde está el bien de los españoles? ¿Dónde está la transparencia? Y señor Gómez Gámez, ¿usted sabe lo que ha pactado Sánchez con Bildu? Porque el resto de los españoles no lo sabemos. Y con esta intervención cerramos este tema. Sí, esta misma semana el Partido Popular ha pactado en la Diputación Foral de Álava, lo pueden ver o escuchar o informarse todos los que nos oyen y nos escuchan, cinco acuerdos. 5 con Bildu. El Partido Popular, esta misma semana. Pero qué hipocresía. Mire, señor Ustedes Serrano, cerraron con si me Vox permite la que yo semana no le he pasada, ¿es usted de interrumpido, Vox? señor Serrano, por Ahora favor, le daré paso, respete no mi se preocupe. turno. Sabe, yo explicaré todo lo que tenga que explicar y todo lo que tenga que explicar a la Tenéis ciudadanía, taja, sí. pero además lo haré como lo he hecho siempre, desde la verdad, desde el sentido común, desde el diálogo y desde luego desde un tono Qué bastante verdad, la de esta más ya, mesurado la de hoy, que el Vamos suyo. al grano porque Y quiero sin hablar de varias cosas. interrumpirle, 45 y sin días. interrumpirle a usted como hace usted conmigo, que es que se definen ustedes solos. Al Miren, grano, por favor. Yo entiendo
¿Quiere usted que le explique? Mire, que la alternativa que tenía España a este gobierno que usted denigra tanto era la alternativa de un gobierno en el que iba a estar un partido como Vox, que está creando retrocesos en libertades individuales, en leyes fundamentales que han traído grandes ámbitos de libertad individual para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Un partido radical, un partido que se remite a tiempos pretéritos que todos queremos olvidar. Un partido que presume de sitiar las sedes del PSOE, donde hemos visto todos, y todos los que hemos visto las imágenes en directo, como las he visto yo, como un par de centenares de verdaderos hooligans se dedicaban a tirar las vallas, a insultar a la policía gravemente, ya no a Sánchez, a la policía, a la que le decían, mientras vosotros patrulláis, mientras estáis patrullando, vuestras mujeres están follando, pero ¿qué es esto? Y que no descansaban de tirar bengalas, cohetes, petardos y botellas de cristal hasta que cargaba la policía, que por cierto, hay que... ¿Y a estos los vais a amnistiar o no? Hay que celebrar absolutamente la profesionalidad de la Policía Nacional, la mesura... Sí. La precaución, el cuidado exquisito con el que han manejado esta situación complicada, sin agresiones, sin lesiones graves a ningún manifestante, intentando disolverlos con el menor uso de la fuerza posible. Por favor, ya vale de criminalizar a las fuerzas de seguridad del Estado, que hacen su trabajo y además lo hacen muy bien. Y yo me siento muy orgulloso, y como hijo que soy de un policía nacional ya fallecido, muy orgulloso de la dignidad que demuestran siempre la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado de este país, que no entran en las provocaciones que desde la extrema derecha se les lanzan y que siguen cumpliendo su mandato constitucional. Y me siento muy orgulloso de ellos. Pues y lo que es claramente, dejen ustedes de patrimonializar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los jueces. Por favor, que todos somos españoles. Nos estamos pasando de levantar la voz. Hombre, Ángela, no levanto la voz. Es que me altera un poquito. Porque yo soy español. ¿Y yo qué soy? Oiga, rumano, italiano, griego, chipriota, ¿qué soy yo? Yo soy español, tan español como ustedes. Pues defienda usted en donde corresponde que sea como crean ustedes que tengo que defenderlo. Si díganme cómo tengo que hacerlo. Yo no les digo que tengo que hacerlo. Por favor, vamos a cerrar este bloque. Yo lo que le diría al señor Gómez Gámez es que, en primer lugar, el Partido Popular siempre ha condenado la violencia, siempre, y condena los ataques a las sedes del Partido Socialista. Y no nos gustan. Y yo creo que es condenable y que tenemos que decirlo cada día. Es decir, quienes utilizan esta grave situación que vive España por culpa del despotismo de un señor que quiere ser presidente del gobierno a costa de la igualdad entre españoles, pero quienes utilizan eso para incendiar las calles y quienes utilizan eso para pasar a los ataques personales, como el que vivió ayer un diputado en Teruel del Partido Socialista, o para ir a acosar las sedes del PSOE, no tienen ningún tipo de legitimidad para decir que defiende valores democráticos. Y por lo tanto, el Partido Popular lo condena, y lo condena expresamente. Por cierto, a diferencia de lo que hacía el Partido Socialista cuando las sedes que se atacaban eran las del Partido Popular. Pero quiero decir una última cosa. Lo hemos oído al señor Gómez Gámez, que viva la Guardia Civil, que viva la policía. Yo lo que diría al señor Gómez Gámez es que sí, pero que haga una reflexión. Porque los principales sindicatos de la Guardia Civil, los principales sindicatos de la policía, por ejemplo el SUP, un sindicato, por cierto, ligado tradicionalmente al centro izquierda, no a la derecha, han lanzado comunicados muy preocupados por la situación que está viviendo España desde el punto de vista del ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes. No lo dice el Partido Popular, lo dice el SUP, lo dicen los sindicatos policiales, lo dicen los sindicatos de la Guardia Civil. Pero es que además la ley de amnistía, a los únicos que desampara y a los únicos que deja en pelotas, y permítame que sea tan certero con esa expresión, es a los guardias civiles y a los policías que defendieron la legalidad y que defendieron el Estado de Derecho ante el golpe de Estado de los socios de Sánchez. Es que esa es la única verdad. Es que la ley de amnistía amnistía todo lo que ocurrió, salvo los 56 policías que hay en estos momentos encausados por distintas circunstancias con respecto a esos acontecimientos. O sea que no debe estar el señor Sánchez defendiendo mucho a la Guardia Civil y a la Policía Nacional cuando todos sus sindicatos están en contra de esta ley de desigualdad entre españoles, y cuando esa ley lo primero que hace es dejarlos en la estacada, dejarlos en pelotas literalmente, a ellos, a los jueces y a todos los que con brillantez y jugándose la vida en muchas ocasiones defendieron en aquellos tristes días el Estado de Derecho.
Bueno, la política española, por supuesto, nos preocupa, nos afecta mucho a todos los aragoneses, pero nos pilla un poco más de cerca esas ayudas al tranvía y a los autobuses que parece ser que por un error supuestamente administrativo se van a perder y que ya se contemplaban los presupuestos de este año. Queremos saber qué es lo que ha pasado, señor Serrano. Bueno, yo lo primero que quiero decir con esta cuestión es que aquí se va a medir el gobierno y se va a medir la oposición. Y me voy a explicar. Yo lo primero que quiero contar es qué ha pasado. El gobierno de España lanza unas ayudas al transporte. Unas ayudas que alcanzan el 50% al transporte. Y el gobierno de la ciudad, atento a esta cuestión, lleva el correspondiente expediente administrativo a gobierno. Para que los que nos están escuchando lo entiendan, el gobierno de la ciudad es como el Consejo de Ministros. Es decir, el gobierno de la ciudad lo conforman la alcaldesa y sus consejeros de gobierno. Luego, el trabajo político se hizo, el expediente fue a gobierno y el expediente se aprobó. A partir de ahí empieza una labor que es administrativa, no es política, no es la alcaldesa, no son sus consejeros los que tienen que acudir a una aplicación informática, a una plataforma y elevar una serie de documentación. Primera cuestión. Segunda cuestión, la oposición, que ha salido en tromba con esta cuestión, está diciendo dos cosas que no son ciertas. La primera de todas es que yo, como portavoz del gobierno, salí a afirmar que había sido un fallo informático. No es verdad. Yo invito a quienes nos están escuchando a que se metan en la plataforma de YouTube del Ayuntamiento de Zaragoza y escuchen la rueda de prensa que di como portavoz del gobierno. Yo ahí dije que, abro comillas, con toda cautela y a la vista de que ha habido otras muchas ciudades a las que les ha ocurrido exactamente lo mismo, pudiera ser, pero se está estudiando, que estemos ante un problema administrativo de índole informático y que bien haya podido fallar el sistema informático del propio ayuntamiento o la plataforma del ministerio. Con toda cautela y se está investigando. Son las palabras exactamente que yo dije. Luego, cuando se dice que yo afirmé que había sido un error informático, que por cierto, a fecha de hoy todavía no se ha determinado, como digo, se está faltando la verdad. Segunda cuestión. Y esto es muy importante, porque aquí el Partido Socialista va a tener ocasión de ver si defiende la igualdad en toda España. Esto le ocurrió a Bilbao en la primera convocatoria. Esta que estamos viendo es la segunda convocatoria. Esta convocatoria de la que estamos hablando es la segunda convocatoria. En la primera convocatoria, esto mismo le ocurrió a Bilbao. Fuera de plazo y con las ayudas dadas, Bilbao se dio cuenta que por un error administrativo, insisto, administrativo, se había quedado fuera de las ayudas. Y el gobierno de España lanzó un real decreto en el que lo que dijo es que efectivamente Bilbao había manifestado su intención de acudir a esas convocatorias, cosa que Zaragoza, como digo, con ese expediente administrativo aprobado en gobierno, también puede demostrar que había sido un error administrativo y que por lo tanto Bilbao tenía derecho a esas ayudas. Se corrigió, se publicó en un real decreto por parte del ministerio y a Bilbao se le concedieron las ayudas. Yo lo que le quiero preguntar al señor Gómez Gámez, como portavoz adjunto del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, es... Porque yo ya les digo, yo ya les avanzo, yo ya les doy la noticia de que el gobierno de la ciudad está trabajando con el ministerio. El gobierno de la ciudad, desde que se enteró de estos hechos, está trabajando para que Zaragoza no se quede fuera. Yo lo que le quería preguntar al señor Gómez Gámez es si ellos van a apoyar al gobierno para que, tal y como se hizo con Bilbao, el ministerio, a través de un real decreto, conceda esas ayudas a Zaragoza, o una vez más se van a quedar únicamente en la crítica y sobre todo en trabajar para que esas ayudas no lleguen a Zaragoza. Mire, señor Serrano, todo este discurso tan alambicado que ha hecho usted, para no decir nada, pero voy a empezar por el final. Nosotros, claro que queremos que este dinero llegue a Zaragoza, pero a ver si ahora va a ser responsabilidad nuestra, que estamos en la oposición, si no llega. O sea, que ustedes quieren, como en la Romareda, convertir su fallo en una responsabilidad nuestra. Por favor, mire, abandone este discurso. Lo que tienen que hacer, porque hace poco hay un montón de entidades sociales de esta ciudad que por un error administrativo, la solicitud de las subvenciones anuales, se han quedado fuera de esas subvenciones. Les va a corregir el ayuntamiento esa situación y les va a conceder las subvenciones a esas entidades. Eso que ustedes exigen al ministerio con buen criterio, ¿lo van a aplicar ustedes con las entidades sociales que no tienen convocatoria de subvenciones públicas, se han quedado fuera por un error administrativo? Y además, mire, señor Serrano, todo lo que usted está contando, que usted dijo con toda cautela, yo he oído a la rueda de prensa y la he leído, efectivamente, y usted lo hizo de una forma muy alambicada, ¿verdad? Muy
absolutamente difícil de entender. Mire, aquí la señora Gaudes el 6 de noviembre mandó una carta al ministerio diciendo que por error habían mandado la documentación al gobierno de Aragón en vez del ministerio. Y usted sabía eso cuando hizo la rueda de prensa, pero eso usted lo vio, lo obvió. Y eso es faltar a la verdad, señor Serrano. Usted ha mentido como hace en otras ocasiones, ha hecho, lo hizo hace poco en las piscinas de la Almozara, usted ha mentido. Y por eso le hemos pedido a la alcaldesa que exija responsabilidades, que lo cese usted de portavoz del gobierno, no de consejero, oiga, ni de concejal, Dios me libre, que no le pueden cesar, que usted tiene un acta, pero sí de portavoz, porque usted es un portavoz que no dice la verdad a los ciudadanos. Y aquí venimos a servir. Pero sí que piden el cese de la consejera de Movilidad. No, la señora Ranera ha pedido el cese del portavoz del gobierno, del señor Serrano. No pidió en ningún momento, también le invito a repasar la rueda de prensa, el cese de la señora Gaudes. Señora Gaudes se ha equivocado, seguramente porque no ha entendido todavía, porque lleva poco tiempo en política, que aquí se viene a servir, que somos servidores públicos y que estamos para servir y que tenemos que preocuparnos de que nuestro trabajo lo hagamos bien y de que las personas que colaboran con nosotros, porque me ha dado la sensación de que ya se intentan buscar culpables entre el personal administrativo y el ayuntamiento, que hagan bien su trabajo, porque al final el último responsable político es siempre el concejal o el consejero. Entonces, claro, yo comprendo que todos tenemos derecho a vacaciones, todos, pero uno se va de vacaciones cuando tiene su trabajo ya bien hecho y cumplido, y si no, pues se queda, porque aquí hemos venido a trabajar, no a hacernos famosos ni a ganar seguidores en las redes, que es lo que más le gusta hacer a ciertas personas de este gobierno, y en este caso me refiero también específicamente a la alcaldesa. Si la alcaldesa, en vez de preocuparse de tanto la situación de España y de salir con las banderas por ir a manifestarse, se hubiera preocupado un poco más de que el asunto de los 7,5 millones, ¿sabe qué pasa? Que la señora Gaudes en julio, en vez de estar enviando la documentación a Madrid como tenía que hacer, estaba diciendo, esperemos que el gobierno nos mande pronto las ayudas. En vez de estar protestando y despotricando contra el gobierno y haciendo política nacional, lo que tenía que haber hecho era mandar la documentación que necesitaba para que esas ayudas ¿Creen entonces vinieran. que no fue un error administrativo? Vamos a ver, que yo, mire, yo no soy Dios, ni tengo la ciencia infusa, yo no lo sé, lo que quiero es que me lo explique el gobierno, pero es que nos han dado 3 versiones. Primero, que si fue un problema informático. No es verdad. Segundo, que si fue un error, como dice la señora Gaudes, porque no lo mandaron donde tenía que llamar. Ahora la propia señora Gaudes se desdice y dice que bueno, que está por aclarar, que pudo ser un error administrativo, un error informático o un error de procedimiento. Oiga, díganos por qué los zaragozanos se ven ahora en este momento, ojalá se pueda solucionar, ojalá, pero en este momento con 7,5 millones menos de euros que sirven, que son el 10% del presupuesto de infraestructura del gobierno y que con eso se podían hacer más de 2 escuelas infantiles en la ciudad. ¿Por qué los zaragozanos tenemos que perder eso? Porque ustedes han cometido un error y todavía no han sido capaces de explicar el motivo y de asumir sus responsabilidades. Dígamelo usted, señor Serrano, deje de discursos alambicados y háblele claro a la ciudadanía, que le ha tenido usted la ocasión. ¿Ustedes eran conscientes de este error antes de que Zaragoza en Común lo contasen al resto de la ciudadanía? Hay una carta de la consejera, a la que va a hacer referencia el señor Gómez Gámez. Eran conscientes, pero no lo contaban. Hay una carta de la consejera en la que se dice que se ha detectado el error, un error administrativo, lo ha dicho el propio señor Gómez Gámez, y se dirige al ministerio para iniciar los trabajos correspondientes para que Zaragoza no se quede definitivamente fuera de esas subvenciones. Yo, con respecto al papel de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, nada que decir. Queda claro después de la intervención del señor Gómez Gámez que el Partido Socialista no va a ayudar, que pese a que he dicho exactamente lo contrario, pero bueno, mismo. El señor Gómez Gámez hoy ha venido especialmente, ha venido a estas horas de la mañana al café, a veces juega malas pasadas. Sí. Yo lo que le quiero decir es que, primero, el gobierno de la ciudad asume el error administrativo, lo ha dicho el señor Gómez Gámez. El gobierno adoptó la resolución en gobierno y elevó el expediente para su tramitación. Yo creo que cualquier ciudadano que nos esté escuchando sabe perfectamente que lo que es luego enviar la documentación al ministerio no es una tarea personal de la consejera de Servicios Públicos y Movilidad. Estoy absolutamente convencido que eso lo entiende la ciudadanía. Y que el gobierno está trabajando, que estamos trabajando para, o como ocurrió con Bilbao, el ministerio acoja finalmente esas ayudas a través de un real decreto. Se queda la pregunta en el aire. El Partido Socialista, además de criticar, que me parece muy bien, para eso está la oposición, ¿está ayudando en algo? Porque creo que gobiernan en Madrid. De hecho, el señor Gómez Gámez hoy ha venido especialmente inquieto porque vuelven a gobernar en Madrid. Estaremos pendientes de si esas ayudas llegan al resto de la ciudadanía.
Señor Gómez, señor Serrano, gracias por habernos acompañado hoy aquí. Muchas gracias. Y gracias también a todos los que nos Gracias. han seguido en esta tertulia de viernes. Volvemos el lunes con más información política.